que la retomamos en breve, pero ya les había anticipado un temazo que tenemos para charlar en el día de hoy. Nos va a estar acompañando Gabriela Peña. ¿Qué pasa cuando estás embarazada y obviamente entras en esta situación del tema cuota alimentaria, ¿no? Yo les había anticipado, ¿se puede pedir, no se puede pedir la cuota alimentaria? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el trámite? Bueno, todo lo que hay que tener en cuenta lo charlamos ahora con Gabriela Peña, que creo que ya está en condiciones de ingresar, así que la saludamos, la recibimos y preparen ustedes también, por supuesto, sus consultas. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Vos, muchísimas gracias por sumarte, gracias por estar con nosotros en Acceso Directo y sobre todo por traer este tema. Recién se lo comentaba a la gente acá, hemos hablado muchísimo de cuota alimentaria, la gente en general tiene muchas dudas sobre la cuota alimentaria, ¿no? Porque hay mucha información dando vueltas, entonces está buenísimo poder aclararlo. Voy directo al hueso, ¿no? Cuando hablamos de una mujer embarazada, ¿no? Que quizás, bueno, puede pasar, ¿no? Que justo no esté más con su pareja. Arranco por ese lado, ¿no? Si está en pareja, quizás se separan. ¿Qué pasa ahí con el tema de la cuota alimentaria? Bien, nuestra legislación vigente contempla el derecho que tiene toda mujer embarazada de reclamar la cuota alimentaria al presunto progenitor. Esto se Bien, encuentra regulado en el artículo 665 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, hay dos supuestos que deben darse para que una mujer embarazada pueda acudir a la justicia por medio de su representante legal, ya sea un abogado particular o un abogado defensor del Estado. Y se tiene que dar, en primer lugar, acreditar que la mujer está embarazada. Y esto se bien, acredita mediante una ecografía. El segundo supuesto es que se debe acreditar la filiación de la persona por nacer con el presunto progenitor. Nuestro Código Civil no enumera taxativamente cuáles son los medios probatorios para acreditar esa filiación. Entonces existe lo que se denomina libertad probatoria. Y puede ocurrir y pueden darse muchas pruebas como situaciones. Por ejemplo, una mujer estuvo conviviendo con una persona durante X tiempo, esa sí. convivencia se encuentra inscripta en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, entonces lo que tiene que la mujer acreditar es el embarazo con la ecografía, que existe una unión convivencial mediante el certificado de la unión convivencial, mensajes de texto, que Ujú. acrediten esta afiliación, ya sea mensaje de texto, por WhatsApp, email, y también pruebas fotográficas. Se pueden utilizar testigos que sean terceros, pueden ser vecinos, pueden ser amigos del grupo. Con esta información sumaria, que hace referencia al Código Civil, queda a criterio del juez si corresponde aplicar o no la cuota alimentaria. En el caso que el juez considere que los medios probatorios son suficientes para acreditar este vínculo de la persona por nacer con el presunto progenitor, va a fijar Sí, una cuota alimentaria y va a tener en cuenta dos situaciones. Las condiciones económicas de este presunto progenitor, si trabaja en blanco o si trabaja en negro, y también los gastos que le lleva el embarazo a la mujer. A ver, gastos médicos, gastos de alimentación, gastos de cuidado, si ella se encuentra o no registrada laboralmente, si cuenta o no con cobertura de obra social. bien, En el hipotético caso de que el papá esté en blanco, el juez va a fijar una cuota alimentaria sobre un porcentaje para hacer el descuento automático. Generalmente en la práctica se utiliza entre el 7 y el 15%, bien, y en el caso que el papá esté registrado, no esté registrado laboralmente, sino que tenga trabajos informales, realice changa, se puede utilizar el salario mínimo vital y móvil, entonces el descuento bien. de entre el 7 y el 15% se va a fijar sobre el salario mínimo vital y móvil, y otras situaciones que el juez fije un monto fijo en dinero. Por ejemplo, 15.000 pesos y que eso se va a ir aumentando de acuerdo al índice de inflación. También es Bien, eso necesario igual sí, aclarar, para eso va a ser clarísimo, primero que nada, tener en cuenta lo que vos explicabas recién, ¿no? Los gastos que tenga, en este caso justamente por el embarazo, digo, lo mismo se hace cuando ya tienen hijos en común, que se ven todos los gastos que tienen en general, ¿verdad? Y en base a eso se van a fijar los montos que, como vos decías recién,
ya sea un porcentaje o un monto por mes. Nunca hay algo como preestablecido, ¿no? Siempre va a depender de acuerdo a la situación. Claro, pero sí hay que hacer una distinción si está la persona embarazada o si el hijo ha nacido. Porque Bien, para la persona embarazada el juez tiene en cuenta los gastos médicos, que son todas las sí, consultas, ecografías, los gastos de alimentación de la mujer embarazada y de su cuidado. En cambio, cuando el niño ya nació, lo que la ley tiene en cuenta son los gastos de alimentación del niño, los gastos de claro. educación, de esparcimiento, de vivienda, de asistencia. Son mayores rubros que lo está protegiendo. Entonces ahí sí Bien. aplica eh, un descuento sobre el salario del progenitor, si no tiene un salario, sobre el sueldo mínimo vital y móvil, y actualmente se está utilizando mucho el índice de crianza, que es el que aplica y publica en la página de ANSES. Bien. Traigo, Gabriela, 2 minutos, un tema que muy similar, pero digamos, que tiene relación y charlamos acá en otro programa. En el caso de que quizás el progenitor no puede enfrentar los gastos, no se puede hacer cargo, se demuestra que realmente no se puede hacer cargo. ¿Cómo se soluciona ahí? ¿Se le puede reclamar a otra persona? Digo, en muchos casos se ha podido reclamar quizás a los abuelos, por ejemplo, o futuros abuelos en este caso. Cuando estamos hablando ya de embarazo y pedís la cuota alimentaria, no se puede afrontar el gasto, el progenitor no lo puede hacer. ¿Se le reclama a otra persona o no? El Código Civil y Comercial de la Nación, para el caso de la mujer embarazada, exige la cuota alimentaria exclusivamente al presunto progenitor. No se Bien, exige a lo que son los abuelos, a diferencia bien, cuando ya el hijo ha nacido, diríamos. bien. Eh, Es buenísimo tener en cuenta esa distinción, sí. pero bueno, se podría plantear como un antecedente doctrinario a través de una jurisprudencia poder reclamar a los abuelos. Bien. Vos, recién Gabriela mencionaba justamente presunto progenitor. Mi consulta fue en base quizás a una pareja ya conformada que se separa y tiene que manejarse con la cuota alimentaria. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de quizás una persona que tuvo un encuentro casual, que no es una persona que estaba en pareja? ¿Cómo se hace ahí el trámite si la persona de pronto no se ven más? Digo, ¿cómo se arranca ese proceso? Claro. Es muy importante identificar quién es el presunto progenitor. Identificar, hacemos referencia, nombre completo, DNI, domicilio. Si no se conoce el DNI, al menos tener el nombre completo y dónde vive esta persona. Bien, Y el sí. procedimiento es exactamente igual. Como existe libertad probatoria, no es necesario que haya existido un vínculo previamente a este embarazo, sino que se puede acreditar que fue una relación casual mediante testigos, mediante mensajes de texto, mediante la prueba presunta de cuánto está embarazada. Si está en el primer trimestre, en el segundo de gestación. Bien. ¿Se solicita un ADN o eso lo debería pedir, por ejemplo, el presunto progenitor? Lo que pasa es que por eso hablamos de presunto progenitor. Cuando está la mujer embarazada no se puede realizar un ADN porque afectaría como la vida del niño. Una vez que nace, ahí se solicita el ADN. Si se Bien, o sea, hay que acredita esperar al nacimiento. sí, si se acredita el vínculo a través del ADN, inmediatamente ya se puede solicitar la cuota alimentaria definitiva. En el caso de que se dé un ADN negativo, es decir, que no este presunto progenitor está acreditado de que no es el papá del niño, el presunto progenitor podría reclamar mediante otra vía una indemnización por el daño moral que le ha causado, haber Claro, pasado de tiempo la cuota alimentaria. claro, sí, como recuperar todo el dinero que había puesto en ese caso. Más para ir cerrando, con respecto a iniciar el trámite, digo, primero que nada, ¿cómo lo empezarías vos? O, digamos, ¿qué consejo se le puede dar? Decir, bueno, asesorarse, acercarse primero que nada a un abogado o una abogada con todas las pruebas que se tengan, toda la documentación y demás. Después, ¿cómo se sigue el trámite? Sí, la documentación es muy sencilla, como dije, bueno, fotocopia del DNI de la madre gestante, las ecografías, los mensajes de texto, otra documentación que puede ser uniones convivenciales, fotografías,
En el caso que se tenga una fotocopia del DNI del presunto progenitor, si no se tiene, sí tenerlo individualizado con el nombre completo y el domicilio. Eso se lo presenta al abogado, que puede ser particular o un abogado defensor del Estado, quien arma la carpeta. Bien. El primer paso es realizar un formulario de mediación. Esto va a depender también en la provincia, que es si se aplica o no la mediación previa y obligatoria. En la provincia de Mendoza, como de San Juan, sí se aplica, en Buenos Aires también. Entonces, bueno, se lo intima el progenitor a tener una audiencia conciliatoria para poder ofrecer un porcentaje de cuota alimentaria. En caso que esa audiencia conciliatoria fracase, se va a una instancia judicial, se inicia una demanda, tiene el derecho de su defensa, este presunto progenitor, se fija una audiencia ante el juez y, en definitiva, si no se lleva un acuerdo nuevamente las partes, es el juez quien fija la cuota alimentaria. Bien. Por último, y no te quito más tiempo, Gabriela, cuando hablamos de los tiempos de todo este proceso, ¿se demora mucho? ¿Es dentro de todo rápido? Y va a depender mucho si se llega a un acuerdo en instancia de conciliación de la mediación, porque en caso de que se llegue a un acuerdo, a partir de que se firma ese acuerdo, es de cumplimiento obligatorio. Si se pasa a la instancia judicial, aproximadamente al tramitar por un proceso abreviado, al ser una cuota alimentaria, estamos hablando entre 3 y 4 meses. Pero esto también va a depender mucho de el tribunal ordinario que nos toque, si es la provincia de Mendoza, claro, Buenos Aires, San Juan, va a depender mucho, pero el plazo es entre 3 y 4 meses. Claro, y si fueran esos 3, 4 meses, el progenitor arranca a quizás pagar la cuota alimentaria a partir de ese momento, o tiene que cumplir con los meses anteriores que se estuvo esperando todo el proceso. Y acá hay dos criterios. A veces el juez fija la cuota alimentaria a partir de la fecha de la sentencia, que cuando queda definitiva, o muchas veces puede aplicar a partir de la interposición de la demanda, entonces retroactiva a esos alimentos. Pero bien, queda a criterio de cada justicia local. Bien, va a depender entonces de lo que defina la justicia. Quedó más que claro, me pareció realmente, como te decía hace un ratito, un gran tema para tener muy en cuenta, porque siempre hablamos de la cuota alimentaria por los hijos, no necesariamente durante el embarazo, así que está increíble tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, de verdad me encantó tenerte acá en el programa y por supuesto te esperamos nuevamente cuando quieras, seguramente va a haber mucho para hablar. Bueno, muchísimas gracias a Acceso Directo por la participación, a todos los oyentes de la provincia de Mendoza, San Juan y de cada rincón de nuestro querido país. Sí, le mandamos un beso también a San Juan, que son nuestros vecinos, bueno, y a vos nuevamente, que tengas lindo día. Hasta luego. Chao, chao. Gente, ahí hablábamos, como lo ven en pantalla, con la doctora Gabriela Peña sobre la cuota alimentaria durante el embarazo. Tengan muy, pero muy en cuenta sobre todo estos datos puntuales que fuimos conociendo en cuanto a los tiempos, en cuanto a cómo lo que finalizábamos recién en la charla, que va a depender muchísimo también de lo que define la justicia, cuándo te empiezan a pagar la cuota alimentaria, si es con retroactivo o no. Eso por un lado. Por otro, todo el tema de la documentación probatoria, se habla, como nos explicaba recién Gabriela, sobre el presunto progenitor. Entonces, todo lo que tenés que tener en cuenta para poder probar la relación, una unión convivencial, mensajes, testigos, entre otras cosas, más allá de, por supuesto, comprobar con un médico el embarazo, una ecografía y demás. Lo principal acá es tener toda la documentación probatoria, así sea lo mínimo, siempre va a venir muy bien arrancar el proceso asesorándose y empezando, por supuesto, el trámite con un abogado o una abogada y avanzar ahí con el proceso que claramente te va a acompañar y va a saber hacer absolutamente todo el abogado. Pero en base a eso después tener la mediación, si se llega a un acuerdo o no, y por supuesto avanzar en base a eso. Entre los tiempos, lo que destacaba Gabriela es que puede llegar a demorarse hasta 3 o 4 meses, con lo cual es muy importante que si están en esa situación, que espero que no suceda, que tomen la decisión de hacer este trámite, de pedir lo que corresponde, porque obviamente ambos progenitores, acá no vamos a hablar solamente de padres, ambos progenitores tienen que hacerse cargo, ya sea durante el embarazo o cuando los hijos ya nacieron. Así que a tenerlo en cuenta sobre la cuota alimentaria, le agradecemos muchísimo a Gabriela Peña, que vuelvo a decir, la esperamos cuando quiera, y nosotros seguimos con la última parte de Acceso Directo. Hasta las 10.